Para Guatemala sí hay solución. Porque yo creo en Guatemala. Si queremos salir adelante, necesitamos algo diferente. Con tanta violencia ya ni se puede salir tranquilo a la calle. La verdad es que Guatemala no va a cambiar. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los valientes es la oportunidad. Si queremos salir adelante, necesitamos a alguien diferente. La honestidad de un hombre se mide por su liderazgo, su sabiduría y por su calidad humana. Nuestro país necesita de los sueños, el esfuerzo, la energía y el empuje de todos los guatemaltecos. Y para impulsar nuestros anhelos, Guatemala necesita a un verdadero líder con firmeza y capacidad. Guatemala necesita a un visionario, necesita a un hombre diferente. Todo eso, la carencia de empleo, la no generación de empleo, eso genera pobreza. El no contar con programas reales, muy estudiados. Y para eso hay que estar preparado, pues, porque no se le pueden pedir peras al olmo. Entonces, una persona que no tenga la preparación no va a tener ideas de cómo generar esos empleos y esos programas de darle crédito y seguimiento al crecimiento de esa niñez que ya está involucrada en el trabajo y facilitarle también que se capacite. Si lo meditamos bien, esos niños ya son grandes empresarios. Pues bien, esa es una componente. Viene otra componente a esa inseguridad y a esa clase de, digamos, de delincuencia que hay. Yo no le llamaría ya pequeña delincuencia, porque muchas de esas personas, ante el sufrimiento que tienen, son tentadas por otra categoría de delincuencia, que es un crimen ya organizado, para mover a niños, que es horrible lo que se lee por la prensa, que hay sicarios, niños de 14, de 13 años. Eso es inconcebible que esté sucediendo en Guatemala. Entonces, vemos para ese tipo de delincuencia hay otro factor, que toda Guatemala ya ve que aquí las leyes no se cumplen. Tenemos una constitución. Muchas veces se habla que la constitución es mala, pero a través de la educación, a través de la educación familiar, tenemos que enseñarle a los niños que las reglas se cumplen, aunque algunos crean que las reglas son ridículas. Entonces, como no hay un orden jurídico, como no hay un cumplimiento estricto de lo que son las leyes que rigen y le dan estructura a la sociedad guatemalteca, pensemos bien lo que es la Constitución en sí. Como yo hablo con muchos niños y lo entienden muy bien, hablo de niños de primaria. Le digo, si tú vives solo en un cuarto, ahí no importa qué hagas en el cuarto. Si llega otro compañero, ya no le puedes poner radio cuando él esté durmiendo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo y poner reglas para poder estar en el cuarto los dos sin que haya problemas. Y para eso hay que respetar la libertad de uno y la libertad del otro. Entonces hacen reglamentos que son la Constitución, las reglas de vida para ese cuarto. La Constitución debe garantizar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y la Constitución debe reflejar las reglas que debemos todos cumplir estrictamente para realmente poder vivir en paz y tener una vida productiva y constructiva. Se crea el organismo judicial para velar, para actuar cuando la Constitución no se cumple. Y eso es una componente también a la inseguridad. No hay una actuación rápida, pronta y efectiva del organismo judicial. En la mayoría de casos, también el Ministerio Público no está incapacitado, no se le dio la capacitación y tal vez no se le han dado los recursos pertinentes al organismo judicial, porque a veces se critica
Pero debemos realmente, y de ahí regresamos a la orden, al tema de pensar muy bien en la estructura del presupuesto. ¿Cómo hacemos el presupuesto? Porque tengo entendido que, por ejemplo, para actividades deportivas y eso, se invierte más, o se le da un presupuesto mayor que al organismo judicial. Eso debe estudiarse con sumo cuidado, porque el imperio de la ley, la superorganización del organismo judicial, es vital para que podamos realmente trabajar con el tema de inseguridad. Porque, repito, no se trata de ir a dar garrote nada más, pues. Se trata de actuar como un país civilizado, donde exista el imperio de la ley. Ya no estamos viviendo en los tiempos de las cavernas. Eso terminó. Y esa falta de actuación y de cumplimiento de la ley causó en Guatemala ya muchos problemas y mucha sangre. Eso debe parar de inmediato. Es un tema al cual hay que prestarle suma atención. Otra componente a la inseguridad. Estos jóvenes o estas personas que caen en actos de delincuencia, cuando son juzgados y son condenados a prisión, realmente las prisiones deben tener un propósito, y el propósito es rehabilitar a la persona, y no que la persona se convierta en un delincuente más peligroso de lo que entró. Y hasta donde hoy se reporta, muchas de las acciones del crimen, de la delincuencia, se manejan desde esos presidios. Entonces, para un gran grupo de delincuentes, sobre todo los delincuentes jóvenes, hay que rehabilitarlos. Hay que darles atención psicológica, hay que darles mucha formación física y hay que capacitarlos para un trabajo. Y después debe existir un organismo que luche por reinsertarlos al trabajo social. Qué lindo sería que un delincuente, cuando un delincuente se transforma, es una de las acciones más lindas que puede tener una sociedad. Obviamente tiene que existir, porque el grado de criminalidad es diferente. Deben de existir cárceles de alta seguridad. Esas cárceles de alta seguridad deben de existir. Pero también en esas cárceles de alta seguridad, por lo menos esos delincuentes deben de ganarse el pan que se comen. Deben hacer un trabajo que le dé resarcimiento a la sociedad. Deben construir caminos comunales, carreteras, en fin, vivienda. No se pueden quedar ahí realmente encerrados, y que la sociedad les dé alimentación y que no hagan nada por el no tener, el no tener qué hacer, los convierte en grados de desesperación y en criminales mayores. Esos son componentes, algunas componentes del tema de inseguridad. En el tema de inseguridad, obviamente, tiene también una acción la educación. Y cuando hablo de educación es, el país le vamos a dar una educación continua también a los padres de familia. Deben haber escuelas dominicales, donde los padres de familia deben de existir por lo menos una vez al mes para tocar el tema de la importancia de la educación y capacitarlos para que puedan por lo menos ver cómo sus acciones inciden sobre el niño. Debe erradicarse la violencia familiar. Eso es un cuento terrible que convierte a un niño o un joven en un peligro después para toda la ciudadanía. Tenemos que hablar en las escuelas y en los programas educativos de maternidad, de paternidad responsable, de ver qué es lo que está pasando. En ningún curso que yo he visto nos han enseñado a ser madre o a ser padre. Pero lo vemos, según nos educaron nuestros padres. Pero los tiempos cambian. Las amenazas a las cuales estábamos sometidos, por ejemplo yo, en mi juventud, no son las cuales a las que están sometidos hoy. Y tenemos que aceptar que la vida y los tiempos cambian. Y como padres debemos adaptarnos junto con nuestros hijos al tiempo que nos toca vivir. Esos son algunos elementos del tema de inseguridad. Y hablo tal vez de la inseguridad más frecuente,
que son los robos de celulares, teléfonos, computadoras, asaltos, extorsiones en tiendas, la formación de esos grupos organizados de jóvenes. Eso es parte de lo que es inseguridad o el tema de seguridad en Guatemala. Ahora, hay otras organizaciones que son más complicadas y más difíciles, a lo que llaman el crimen organizado o el crimen de cuello blanco. Nuestro territorio, Dios nos dio realmente una ubicación dentro del globo terrestre muy ventajosa, por ejemplo en telecomunicaciones. Veamos solo las inversiones que se están dando en los llamados call centers y cuántos trabajos están generando, miles de trabajos, porque nuestra posición geográfica nos da ventaja competitiva por la diferencia de horas y de tiempos respecto de otros países. India, China, quieren invertir también en call centers. Es una fuente de trabajo importante. Debemos de realizar también que en Guatemala hay más fuentes de trabajo adicionales a la agricultura, a la industria. Hay muchísimas posibilidades de que si el gobierno da las condiciones necesarias, las garantías que tiene que tener la inversión, vendrá la inversión y tendremos una generación de empleo masiva. Esas condiciones las tiene y es deber de un gobierno el darlas. Ese crimen organizado ya es un problema de nivel internacional, que consiste entre uno de ese crimen organizado es el tráfico de ilegales, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Eso hay que controlarlo en nivel, hay que hacer un trabajo muy serio a nivel regional en Centroamérica, el trabajar muy de cerca con el gobierno mexicano para el control de fronteras y con Estados Unidos, que en algunas de esas componentes muchos emigrantes desean ir a Estados Unidos, gran parte del tráfico de drogas va hacia Estados Unidos, que cuiden mejor sus fronteras y que nos den apoyo en la parte tecnológica. Estos grupos son grupos ya de un diferente nivel del delincuente común, que sí es una carga fuerte para la sociedad, y esos grupos sí hay que combatirlos mediante una reestructuración y un fortalecimiento del ejército de Guatemala, el cual realmente fue desintegrado, fue golpeado, fue reducido, y es hora de devolverle su lugar, porque es una institución contemplada en la Constitución de la República. Volver a que esa institución que debe ser no política, una institución que principió a ser golpeada, motivando a algunos de los miembros del ejército a dar los famosos golpes de Estado, a decirles usted debe ser presidente y a lavarles la cabeza, cuando el oficial tiene una formación sólida, tiene un juramento de lealtad a la patria, al cumplimiento de la Constitución, y se necesitan ejércitos fuertes para mantener la paz. El propósito de un ejército no es la guerra, es el mantenimiento de la paz. Aquí lo equivocamos, porque siempre se ha hecho un juicio de la larga guerra que tuvimos, que fue una guerra entre ejército y guerrilla. No, o sea, fue una guerra entre la nación y grupos que querían lograr sus ideales violando la ley, violando la soberanía del país. Entonces el ejército debe ser reforzado y equipado con la última tecnología, puesto que es la tecnología que usan esos grupos del llamado crimen organizado. Parte de ese crimen de cuello blanco que causa mucho daño es el lavado de dinero. Esos son temas que deben controlarse porque ya existe la tecnología para hacerlo. Y estos no son los temas que más apremian y del cual se quejan las comunidades en el interior, porque ahí no creo que sea el tema del lavado de dólares, sino que el tema es de la pura delincuencia, que se robó algo para tener que comer y cómo vivir. Ya volvemos con el programa Sí hay solución. Llegó Sugar, un hombre diferente. Y por eso creo, y por eso creo, y por eso creo,
Porque si tú crees, yo creo.